Muy bien, pues esta mañana estoy bien emocionado por lo que Dios está a punto de hacer en nuestra vida. ¿Cuántos vinieron emocionados sabiendo que Dios va a hacer algo en sus vidas? Amén, amén, muy bien. Y pues esta mañana yo sé que Dios tiene a bien mostrarnos su gloria, ¿verdad? Yo sé que Dios tiene a bien transformar nuestras vidas y yo sé que Dios tiene a bien que nuestra vida comience a caminar en obediencia y en rectitud delante de su presencia, mucho más de lo que fue la semana anterior o el día de ayer. Amén. Amén, amén. Si me pueden hacer favor de cambiar las luces de aquí arriba, nada más cambiarles a otra escena que me siento muy azul, ¿verdad? Pero yo sé que hoy lo que Dios tiene preparado para nosotros es algo muy importante. Y te voy a pedir que vayas rápidamente conmigo ahí a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 en adelante. Y estos días, estas semanas hemos estado hablando acerca de cosas muy interesantes con respecto a la importancia del llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y este llamado que no solamente es algo que fue establecido por un hombre, sino por la misma presencia de Dios, la misma esencia de Jesús, recibiendo toda la autoridad y transfiriendo esa autoridad sobre cada uno de nosotros para que podamos cumplir con un llamado que va más allá de cumplir sueños y propósitos personales, sino que va para que podamos cumplir un sueño y un deseo del corazón de Dios, de que ninguno se pierda, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y 2 de Timoteo, Pablo estaba hablando cosas muy interesantes a Timoteo, y dentro de esas cosas interesantes estaba hablando acerca del encargo que le dejaba Pablo a Timoteo, y es este mismo encargo que el Señor Jesús nos deja a nosotros. Y dice el verso 14 de 2 de Timoteo 3, y dice: pero tú debes permanecer fiel. Di conmigo: permanecer fiel. Vamos, puedes hacerlo mejor que eso. Di conmigo: permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y toda la escritura, dice ahí, toda la escritura. ¿Cuánta parte de la escritura? Toda, absolutamente toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dice el verso 17: Dios la usa para preparar y capacitar. Di conmigo: preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena, ¿toda qué? Toda buena obra. Y esto es muy importante en nuestras vidas. El día de hoy quiero que tú y yo nos enfoquemos en esta parte del verso 17. Hemos estado estudiando con respecto a esta parte y la importancia que tiene la escritura en nuestras vidas para poder cumplir con el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que dentro de todo esto, Dios usa su palabra, Dios usa su presencia con el fin de preparar y capacitarnos a todos, cada uno de nosotros, para que hagamos buenas obras. Amén. Y en medio de hacer buenas obras es la parte de ser fundamentados y cimentados en la verdad. La palabra es una de las herramientas más poderosas que Dios ha dejado para el ser humano, para que pueda andar en la verdad y que esa verdad pueda ayudarle a no solamente mantenerse en santidad en esta tierra, sino que esa santidad le ayude a tener un encuentro cara a cara con su presencia. Y eso es algo que tú y yo necesitamos esta mañana retomar en nuestras vidas, donde necesitamos tomarnos de ella para prepararnos y capacitarnos para que podamos cumplir con el encargo que Dios puso sobre cada uno de nosotros. Amén.
Y es muy importante porque cada vez que Dios habla a nuestras vidas, la importancia de la revelación que Dios trae a nuestras vidas genera o debe generar en nosotros un despertar tan glorioso y tan poderoso en nosotros que nos impulse a cumplir con la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. En Él podemos encontrar propósito, en Él podemos encontrar no nada más plenitud y el estar completos, pero sí el hecho de encontrar un propósito y el fin de nuestra vida. Y cuando hablamos del fin de nuestra vida, no es el hecho de nuestra muerte, sino el hecho de para qué fuimos creados. Porque muchas veces nosotros creemos que fuimos creados para ser ingenieros, licenciados, y de tanta cosa en esta tierra que realmente perdemos el enfoque de realmente para qué Dios nos creó. Estamos tan inmersos en un mundo tan egoísta donde el perseguir el éxito personal, el llegar a ser lo mejor en esta tierra, el llegar a tener las posesiones para que hablan acerca del éxito que hemos tenido, nos ha apartado de la presencia de Dios. Nos hemos envuelto en una sociedad que nos lleva a un pensamiento de prepararnos y capacitarnos no solamente para hacer buenas obras, sino para hacer una obra que es solamente para mí. Y esto es bien importante que tú y yo en esta mañana podamos romper con eso, porque Dios está buscando que la cultura del reino sea impresa en nuestro corazón y en nuestra mente. Y que la cultura de esta tierra quede a un lado. Ahora no estoy diciendo que Dios está peleado con el éxito, puesto que ya hablamos acerca del éxito al inicio de este año. Y cómo Dios busca que nuestro éxito podamos nosotros tenerlo gracias a su presencia. Pero esta es una parte importante y fundamental donde tú y yo, cuando encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas, tal vez hemos venido tantas veces a la iglesia y decir, es que yo no encuentro un propósito para mi vida. ¿Cuál será el propósito de Dios para mi vida? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Dice, pues ya vine, ya tengo tantos años aquí, pero no encuentro un propósito. Y muchas veces creemos que propósito es igual a una actividad. El hacer cosas dentro de la congregación, el hacer cosas para las demás personas dentro de la congregación. Y la intención de Dios no tiene que ver con las cosas muchas veces que nosotros queremos hacer. Gracias. No tiene que ver con las cosas que nosotros queremos hacer, y eso es nuestro propósito, el estar dentro de un ministerio o el participar en la oración, sino el hecho de lo que Dios está buscando en nosotros es que haya un despertar para manifestar las cosas gloriosas que Él ha hecho por nosotros todos los días de nuestra vida. Porque todos los días Dios hace algo maravilloso en nosotros. ¿Cierto o no? Hoy te dio la oportunidad de respirar. Es algo maravilloso. ¿Cómo es que pudiste respirar toda la noche? Que tu corazón estuviera latiendo. Y es que son cosas tan absurdas porque es normal en nosotros. El cuerpo tiene que funcionar. ¿Y qué si hubiera dejado de funcionar el corazón en la noche? Que si hubiera que los pulmones dijeran, yo no quiero trabajar, no hombre, ahí quédate tu cuerpo, ya me cansé, todo el día tengo que estar inflando y desinflando, inflando y desinflando, no hombre, ahí quédate. Imagínate, y muchas veces nuestra vida está así cuando estamos buscando la presencia de Dios. No somos perseverantes porque estamos cansados de estar intentando lograr el que nuestra vida esté completa, el buscar el reconocimiento que este mundo puede dar o que la gente que necesitamos que la gente nos dé, y entonces perdemos de vista todo el amor tan maravilloso que Dios ha trazado para nuestras vidas. Y lo perdemos de vista. Nos desenfocamos fácilmente por estar persiguiendo todo ello. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay un deseo de estar completos. En nuestro corazón hay un deseo de tener este reconocimiento, que alguien aplauda las cosas buenas que hacemos. Y esto es algo bien importante y necesario que tú y yo necesitamos rescatar esta mañana. No el aplauso, pero sí el hecho de saber que su presencia tiene la capacidad de poder suplir todo eso, ese reconocimiento que hace falta en nuestras vidas. ¿Para qué?
Para que tú y yo tengamos libertad de cumplir con las cosas a las cuales Él nos ha llamado. Amén. Semana pasada hablábamos acerca de Pedro y la forma en cómo Jesús le dio el llamado y cómo le dio la autoridad para decir que en medio del tiempo donde él estaba, sobre él se iba a construir la iglesia y que le había dado las llaves del reino. ¿Sí recordamos eso? ¿Verdad? Lo hablamos la semana pasada y cómo podemos ver que realmente no fue Pedro el primer papa, sino lo que realmente Dios le estaba diciendo, el llamado que Dios le estaba diciendo era el hecho de que Pedro tenía toda la autoridad y toda la revelación de saber que Jesús era el Mesías, para que sobre esa revelación se construyera toda la iglesia. ¿Me explico? No que sobre de él se fundara la iglesia. ¿Estamos? Sino que sobre la revelación de quién era Cristo, y lo puedes ver ahí en Mateo 16 del 13 al 20 y luego del 21 al 28 vemos cómo esa autoridad que había sido dada sobre Pedro se subió al corazón un poquito, y entonces Pedro le dice al Señor, cuando el Señor está explicando acerca de las cosas que habían de venir, el final de los tiempos, de la etapa de estar como hombre en esta tierra, entonces Pedro le dice: no, Señor, ninguna de estas cosas te acontezca. Y Jesús le contesta, después de haberle dicho todo este protocolo de todas las cosas que Pedro y el propósito que Pedro tenía en esta tierra, después de todo eso el Señor le dice: Satanás, apártate de mí, me eres una piedra de tropiezo, porque tú solamente ves con los ojos físicos, pero no estás viendo con la parte en donde Dios está viendo. Y esta es una parte importante donde Dios estaba enseñando y estaba capacitando y preparando la vida de Pedro. Porque si tú y yo lo vemos al principio del verso 13 al 20, vemos a un Pedro que tal vez hablando de parte de Jesús, dándole un encargo maravilloso sobre su vida. Pero después de esto vemos la parte donde, ¿cómo crees que se haya sentido Pedro? ¿Verdad? Después de haber recibido todo el peso del paquete que Jesús había trazado sobre su vida, el cumplir con el propósito de algo maravilloso en esta tierra, y nomás de repente que te digan: apártate de mí, Satanás, me eres una piedra de tropiezo. Decir: espérame, ¿no éramos amigos? ¿Estábamos tranquilos? A ver, espérate. Pero en medio de todo esto, lo que Jesús estaba buscando no era solamente el hacerle sentir mal, sino era el prepararlo y capacitarlo para que pudiera hacer toda buena obra. ¿Qué estaba haciendo? Capacitando y preparando. La buena obra vino después, pero tenía que capacitarlo y tenía que prepararlo, que a lo largo de 3 años de caminar con Jesús, él tuvo preparación. Si tú puedes ver ahí conmigo en Lucas 5, por favor. Lucas 5 del 1 al 10, por favor. Ve ahí rápido conmigo. Y hay una parte importante que tiene que ver con esta porción de ser capacitados y preparados, que no viene solamente de cuánto he aprendido, sino de cuánto amamos a Dios para poder cumplir con este propósito. Y dice Lucas 5 del 1 al 10: cierto día, mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua, y luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y el verso 5 dice: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, di conmigo, si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Y dice un grito del verso 7, un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, que soy un hombre pecador.
pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Y el verso 10 dice: sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Pero Jesús respondió a Simón: no tengas miedo. Di conmigo: no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas. Y aquí esta es la primera parte donde viene el llamado de Pedro. El llamado de Pedro no fue el cumplimiento de Mateo 16, 13 al 20, donde Jesús le establece propiamente el llamado, sino el llamado de Pedro comenzó aquí, estando a la orilla, estando con una condición decepcionante en su vida, en una crisis económica, porque si bien ellos a lo mejor podían haberse suplido su economía a través de la pesca, ese día no habían pescado nada. ¿Y cómo crees que estaba el corazón de Pedro? Afligido, frustrado, limpiando las redes, tal vez hasta quejándose, decir: cochinos peces, pero un día de estos me los voy a encontrar y los voy a sacar a todos para que se les quite. ¿Verdad? Eso sería, si yo hubiera sido Pedro, yo hubiera contestado así. ¿Verdad? Y en medio de todo esto quiero que tú veas algo. Dios llama en medio de momentos de crisis. Di conmigo: Dios llama en momentos de crisis. Y este era un momento crucial en la vida de Pedro, donde entonces Pedro vino y dejó absolutamente todo. Los momentos de crisis permiten en nuestra vida una sensibilidad plena para recibir de parte de Dios lo que necesitamos ver a fin de que cumplamos con el plan de Él. Estos momentos de crisis en los cuales estaban viviendo, después de escuchar todo lo que Jesús estaba diciendo y después de haber predicado y después de haberle dicho, fíjate, algo importante en el recibir el llamado es que en estos momentos de crisis, donde la palabra de Dios produce una transformación en el pensamiento y en el corazón, que producen paz, son momentos ideales para recibir el propósito de parte de Dios y ponernos en acción. Lo que estaba sucediendo aquí fue que Pedro escuchó el mensaje del Señor. Se quedó en la orilla porque aparte era dueño de la barca. ¿Estamos? Dijo: no vaya a ser ganón y se vaya a querer llevar mi barca. Sino que se esperó ahí a que el Señor terminara de dar su discurso y de dar la enseñanza que estaba dando. Cuando Pedro escucha la enseñanza de Jesús, algo transformó en su mente y en su corazón de tal manera que, siendo un pescador experimentado, el Señor Jesús le da una instrucción. Y esta instrucción es: ve mar adentro y vuelve a echar las redes. Ve mar adentro. Y entonces esta transformación de mente y corazón y actitud a través de escuchar la palabra de Jesús, la palabra de Dios en su vida, le hizo decir: mira, estoy bien cansado, estoy frustrado, estoy harto de mi vida, estoy harto de tener que pescar y tener que pasar noches enteras teniendo que sacar alimento para mí y para poder tener sustento para mi casa. Estoy cansado. Y muchas veces ese es nuestro concepto: estoy cansado, Señor, no puedo hacerlo. Pero cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios y escuchamos de un Jesús que puede dar paz y que trae tranquilidad y que puede dar claridad en medio de cada situación de nuestras vidas, que aún en medio de la derrota Él puede transformar todas esas cosas para el bien de quienes le amamos, a fin de que nuestro corazón sea transformado y se parezca nuestra vida más al carácter de Cristo que al carácter de esta tierra. Cuando tú y yo nos damos cuenta de ese Jesús tan poderoso que tiene la capacidad de establecer, con una sola palabra, establecer sanidad donde no la hay, y podernos dar cuenta que ese propósito de decir: está bien, yo sé que estoy cansado, yo sé que todo está mal en mi vida, pero porque tú lo dices, porque escuché lo que tú dijiste, voy a ser obediente y voy a ir a donde tú me dices. Y ese momento de crisis produjo una bendición. ¿Qué produjo?
el momento de crisis y escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que Dios tenía que decir. Yo no tenía claridad, estaba en esa crisis, pero vino la palabra, trajo claridad y entonces dijo, porque yo entiendo ahora, yo quiero ver ahora. Y Pedro fue. ¿Y qué sucedió? Que pudo ver. Pudo ver. Así que dile al que está a tu lado esta mañana, dile, tú vas a ver. Tú vas a ver la gloria de Dios en medio de los momentos de crisis. Porque Dios te ha llamado para cosas mayores que estar en crisis. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios te ha llamado para cosas mayores que solamente estar en crisis. Y en este momento, cuando sucede el milagro y ve que las redes se están rompiendo, Él manda a llamar a otras barcas, y esas otras barcas le ayudan y multiplica y bendice de una manera extraordinaria. Y entonces hay un reconocimiento del corazón, donde decir, no estaba convencido, algo renovaste en mi mente, no estoy tan convencido, pero ahora que mis ojos te ven, ahora yo puedo decirte, Señor, no soy digno de estar en tu presencia. Y Jesús le dijo, no me vengas con que no eres digno, porque yo vengo por ti, yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Así como has visto esta abundancia de peces, así haré sobre tu vida y sobre la vida de tu familia. Porque mi propósito no nada más es que tengas crisis, sino que puedas verla, mi mano, darte bendición en cada momento de tu vida. Y entonces Pedro lo que hace, ¿sabes qué? Dice, no soy digno de estar delante de tu presencia. Dice, no, mira, cálmate, ¿verdad? No tengas miedo, porque de ahora en adelante hay un llamado que está sobre tu vida, porque has visto y has creído. Y tiempo después Jesús menciona esta parte de decir, bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Y hay una bienaventuranza, hay una bendición por creer sin haber visto. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Nosotros quisiéramos ver milagros como estos. ¿Cuántos quieren ver milagros como estos? ¿Verdad? ¿Cuántos se maravillaron de cuando recién empezó la pandemia y que todo estaba cerrado y que de repente un montón de peces en la orilla del mar? ¿Alguien se acuerda de esa noticia? Dices, ay, es un efecto natural, es el calentamiento global. ¿Y qué si fue la mano de Dios? Para sustentar la vida de esos pescadores que en ese momento se iban a quedar sin nada, donde estaban en un momento de una crisis porque no había quien comprara y no había quien vendiera. ¿Sí se acuerda de ese tiempo o no se acuerda? Pues ya se nos olvidó, ya nos acostumbramos al cubrebocas y ya pasó esto, ¿verdad? No, hay momentos de crisis donde Dios sigue haciendo cosas, pero todos estamos enfocados en otras situaciones donde creemos que es la cuestión atmosférica y la cuestión social y cualquier otra cuestión, para no ver que Dios es quien sustenta nuestras vidas. ¿Estamos? Y fíjate qué importante es esta parte. Ahí viene la parte de la preparación. Jesús estaba preparando a Pedro, así como está preparando nuestras vidas. Por eso es bien importante cada vez que oramos, Señor, permítenos ver tu gloria. Porque si el Señor nos permite ver su gloria, entonces no vamos a tener problema para cumplir con el llamado que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Yo no soy pescador, pero sí nos ha llamado a ser discípulos a todas las naciones. Y eso habla de ser un pescador de hombres. ¿Estamos? Fíjate qué importante. Dios llama a Pedro y luego lo capacita. Ve ahí conmigo a Mateo capítulo 14, versos 27 al 33. Mateo 14, 27 al 33. Y fíjate lo que dice la palabra. Mateo 14, 27 al 33. Y dice lo siguiente, dice, pero Jesús le habló de inmediato, no tengas miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y ahí es cuando Jesús está caminando sobre el agua, ¿verdad? Que dijo, vamos del otro lado, se vino una tormenta y entonces estaban ellos luchando ahí y Jesús va caminando sobre el agua en medio de la tormenta. Qué increíble, ¿te puedes imaginar ese panorama? Ver todo eso y ellos como pescadores decían, no, pues había tantas leyendas
del mar. Había tantas cosas que habían sido habladas sobre sus vidas, cosas que habían conocido, que estos dijeron, es un fantasma. Y entonces Jesús dijo, ¿cuál fantasma si soy yo? Entonces le dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, soy yo, aquí estoy. Y dice entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y fíjate dónde está la preparación y la capacitación. Pedro, ¿qué mandó decir? Si eres tú, dime que vaya, porque tú me dijiste que fuera mar adentro y que inventara las redes y sacara yo los peces. Entonces, mi acto, mi reacción es decir, si eres tú, me vas a decir, yo obedezco y va a suceder algo maravilloso. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate cómo es esta preparación. Y nuestra vida a veces no logra ver esto. A veces queremos que Jesús nos decir, Señor, si eres tú, háblame. Señor, si eres tú. Y el Señor te habla y te dice, sí, ven. Es decir, no eres tú. No eres tú. Yo necesito otra confirmación de que eres tú. Híjole. Y fíjate lo que dice el verso 29. Dice, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Fíjate qué importante. Te puedes imaginar a un hombre vencer toda la fuerza de la gravedad, la fuerza de la resistencia del agua, el romper todos los patrones mentales, decir esto no se puede hacer. Y entonces en medio de todo esto el caminar sobre el agua hasta que cuando vio el fuerte viento y las olas, ¿qué sucedió? Verso 30, se aterrorizó y comenzó ¿a qué? A hundirse. Sálvame, Señor, gritó, y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Y cuando subieron de nuevo a la barca, el viento ¿qué? Se detuvo. Y entonces los 12 lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Y quiero que veas esta parte importante, porque tiene que ver con condiciones del corazón y de la mente. Todos estamos aquí expuestos a la palabra de Dios esta mañana. Todos, absolutamente todos. Todos estamos escuchando de momentos de crisis. Este era otro momento de crisis, donde el momento más importante de Pedro y que todos nos admiramos es su forma tan explosiva de ir y decir, pues si eres tú, yo voy. Pues sí, ven, bueno, ahí voy. Sin pensarlo, con una fe, pero a la vez con un temor en el corazón. Y muchas de nuestras vidas están en esta misma situación en nuestra relación con el Señor. Sabemos y confiamos del Señor y creemos que Él tiene el poder para hacerlo, pero dentro de nosotros está el temor de decir, ¿y si no? Es como decir cada fin de semana, Señor, tú tienes el control sobre este lugar y yo sé que tú nos das las escrituras de este lugar. Y tú nos vas a dar este lugar para gloria y honra tuya. No tenemos dinero para pagarlo, pero tú puedes pagarlo, porque tú eres el dueño del oro y la plata. Y creemos que tienes el poder para poder pagar todo lo que se debe de este lugar y aún construir para que todo haya en este lugar y que esté adecuado para todos y cada uno de los que asistimos a esta congregación. Y todos decimos amén, ¿verdad? Pero al mismo tiempo decir, sería bien padre, ¿verdad? Pues ojalá y Dios quiera. ¿Cómo ojalá y Dios quiera? Dios sí quiere. En nuestras vidas sí quiere. Hay momentos de crisis en nuestra vida donde decir, pues ojalá y Dios sí quiera, porque híjole, ya estoy hasta acá, mano. Ojalá y Dios sí quiera. Y por eso Jesús en medio de esto nos ve caminar y Él puede gozarse. Yo me puedo imaginar la cara de Jesús al ver que Pedro se baja y pone el pie sobre el agua. Te puedes imaginar la cara de Jesús decir, lo logró. Confió en mí. Si sabe quién soy para él, si sabe que es la voz de su maestro, si sabe que es la voz que le ama y que le ha librado de todas estas circunstancias, si lo sabe.
Y luego verlo caminar. Puedes imaginarte, yo no sé si como los bebés cuando dan sus solitos, ¿verdad? Así de un solito en el agua. Imagínate, pues es que yo no sé, la mente humana es así, ¿verdad? No sabes dónde estabas pisando y decir, no inventes si estoy caminando. ¿Me explico? Imagínate el rostro de Jesús, de un Jesús con tanto amor diciendo, lo logramos, he quedado marcado en su vida. Mi palabra entró y penetró tan profundo que tiene la capacidad de creer y no dudar quién le habla. Y Dios está esperando, Jesús está esperando que tú y yo caminemos sobre el agua. Y está con una sonrisa de oreja a oreja decir, lo logramos. Logramos el propósito. Se enamoró de nosotros. Se enamoró de mi palabra. Se enamoró de mi presencia. Le soy suficiente. Que no le importan las circunstancias. Él vino a mí. Pero llega el momento donde viene otra vez el recuerdo de decir, pero ¿te acuerdas la última vez que caminaste? ¿Te acuerdas cómo te fue? ¿Te acuerdas que te caíste? ¿Te acuerdas que te raspaste? Hasta te abriste la cabeza y tuvieron que darte puntadas. ¿Te acuerdas cómo el doctor te maltrató? Entonces mejor no camines. ¿Y qué sucede en nuestra vida? Nuestra vida comienza a hundirse. ¿Por qué? Porque llegó este recuerdo que no tiene nada que ver ahí, porque la voz de Dios es mucho más poderosa que un recuerdo y que un pasado que hemos vivido, que algo que nos mantuvo atados. Jesús es más fuerte que todo eso. Jesús es más poderoso, Jesús es más amoroso, Jesús es más tierno que todo eso que hemos vivido. Pero habla más fuerte el dolor que hemos sentido. Habla más fuerte la falta de confianza, de tal manera que muchas veces nuestra vida comienza a hundirse. Y entonces Jesús viene y no reclama, sino era el hecho de decir, ¿por qué tienes tan poca fe? Lo habías logrado. Ya habías llegado al punto donde quería que tú estuvieras. ¿Por qué te regresas? Es que la palabra dice que mandará a sus ángeles cerca de mí y no permitirá que mi pie tropiece con piedra. Entonces yo tengo que clamar al Señor porque sí. Lo que pasa es que nos da temor seguir confiando en aquello que no vemos cuando sabemos que es real. Hay tantos momentos difíciles en nuestra vida, pero todo esto sirve para capacitarnos. Y el Señor estaba capacitando la vida de Pedro. Fíjate otro pasaje, allí en el verso 16, capítulo 16, versos 21 al 28. Y dice lo siguiente, y con esto voy a cerrar, si alguien me puede ayudar con el piano. Fíjate bien, 16, 21 al 28. Dice, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Y dice, Dios nos libre, Señor, dijo, y eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Y luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz, seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Dice, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre, y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegando en su reino. Y
Jesús estaba capacitando la vida de Pedro. Jesús no estaba menospreciándolo. Jesús no le estaba haciendo aparte. Jesús no lo estaba humillando, ni tampoco le estaba haciendo sentirse menos enfrente de todos los demás. Es lo que estaba haciendo. Hey, date cuenta, no puedes ver con los ojos carnales. Tienes que verlo desde la perspectiva de Dios. Y son esta parte importante en los momentos de crisis, momentos cruciales en nuestra vida, donde tú y yo tenemos no que ver con los ojos de la carne, sino ver con los ojos de la perspectiva de Dios. Pero nos cuesta trabajo centrarnos en esa perspectiva, porque solamente creemos cuando hay milagros. Solamente creemos cuando las cosas van bien. Solamente creemos cuando las cosas están saliendo de acuerdo a como lo planeamos. Y tú y yo necesitamos una renovación en nuestra mente. Tú y yo necesitamos una renovación en nuestro espíritu. Tú y yo necesitamos despojarnos de la vieja naturaleza y revestirnos de la nueva, la cual se va renovando conforme al propósito de Dios. ¿Estás acá? Y esto es importante, porque cuando tú ves eso, tal vez en medio de esta capacitación muchos de nosotros nos hemos herido. Muchos de nosotros nos hemos herido. Y si tú te acuerdas de este pasaje de Mateo 26, 30 al 35. Mateo 26, 30 al 35. Dice lo siguiente: luego cantaron himnos y salieron del monte de los olivos, al monte de los olivos, y en camino a Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Dice: sin embargo, después de ser levantados de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y ahí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. ¿Cuántos hemos leído eso? Y luego dice, Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y el verso 35 dijo: no, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron exactamente lo mismo. Pero si tú te vas al verso 69 y al 75, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera del patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú eres uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Verso 71. Más tarde se acerca a la puerta y lo vio otra sirvienta, quien le dijo a los que estaban por ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Y nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento: ni siquiera conozco al hombre, dijo. Y el verso 73 dice: un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pero Pedro juró, dice: que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo, ¿qué hizo? ¿El gallo qué? Y de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de quién. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando. ¿Cómo? Y tú puedes ver todo esto y decir: ¿cómo es que esto es una capacitación? Jesús le estaba advirtiendo: va a llegar un punto en donde me vas a negar, pero quiero que tú sepas que aún así sigo amándote y necesito que estés en mi corazón, necesito que estés cerca de mí. Y Pedro en su instinto humano dijo: no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Sabes por qué no va a pasar? Porque yo te amo tanto, he conocido tanto de ti, he aprendido tantos versículos de memoria y he aprendido cómo se hacen las cosas, que es difícil que yo pueda negarte. Pero sin embargo, en momentos de crisis, cosas donde somos expuestos, cosas donde somos confrontados con nuestra fe, hacen que dudemos del poder que tiene la palabra sobre nosotros para cumplir con un llamado al cual Él nos encargó.
Y es más fácil huir, es más fácil no preparar a alguien, es más fácil no mostrar, es más fácil que sea más cómodo para mí y menos complicado para mí. Cuando Dios está buscando que en medio de todo eso te capacites para que puedas disfrutar del llamado que Él ha trazado para tu vida y puedas cumplirlo cabalmente, gozándote de hacer lo que estás haciendo. Y no que tengas que salir llorando amargamente en cada momento de crisis, a clamar como Ana, porque estaba amargada en su corazón, estaba afligida en su corazón, porque no podía tener hijos. ¿Y cuántas veces hemos venido al Señor con un corazón amargado, intentando adorar, pero no hay convicción, pero no hay este amor que hemos recibido de nuestro Padre, no hay esta correspondencia, y solamente venimos a llorar amargamente por las cosas que no hemos recibido de su parte? No sé si me estoy dando a entender. Necesitamos dejar de ver con nuestros ojos físicos y comenzar a ver con los ojos y la perspectiva de Dios en nuestras vidas. Porque todos aquí creemos en el Señor Jesucristo. Todos creemos que tiene el poder para sanar, para liberar, para transformar, para todo, ¿cierto o no? Pero hay una gran diferencia entre dar pasos de fe y permanecer. El caminar en fe no es solamente venir a la iglesia, orar por los alimentos, orar por las personas, o siquiera adorar a Dios. El caminar en fe es el saber que puedes escuchar su voz. Escucha bien, que puedes escuchar su voz y decir: si eres tú, dime que vaya. Y cuando te dice ve, entonces hay la fe suficiente para caminar en cualquier lugar, sabiendo que quien me llamó y quien me está enviando es aquel que me va a dar todo lo que necesito para poder triunfar y ser exitoso y excelente en todo lo que hago. Esta mañana necesitamos ser renovados en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta mañana necesitamos dejar a un lado el hecho de que nos hemos sentido por la forma en cómo Dios ha capacitado nuestras vidas en momentos de crisis. Y ese es el momento de abandonar todo eso y comenzar a confiar realmente en aquel que lo dio todo por nosotros. Amén. ¿Por qué no te pones de pie este momento? Cierras un momento de ahí tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, creyendo en ti nuevamente, creyendo en que tienes el poder, que tienes tú el poder, Señor, para transformar todas las cosas para el bien de quienes te amamos, incluso nuestra propia vida, nuestro necio corazón, nuestro corazón que está en amargura, que está en tristeza, que está en depresión, que está en ansiedad, que está, Señor, en angustia, que está en pecado, que está en inmoralidad. Señor, tú tienes el poder esta mañana de renovar todas las cosas. Y esta mañana nos acercamos delante de ti, Señor, no solamente con este impulso carnal, sino con el impulso de tu Espíritu Santo, que nos hace correr tras la gracia tuya, que nos hace correr y confiar en tu amor, que nos hace creer y confiar en que todas estas situaciones no son para muerte ni para destrucción, sino para que tu gloria sea manifiesta sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos para ti. Señor, aquí estamos para ti, adorándote a ti, buscándote a ti, queriéndote servir. Señor, no queremos negarte nuevamente, no queremos salir corriendo nuevamente, llorando amargamente porque no hemos cumplido, porque creemos que no somos suficientes, porque creemos que nunca vamos a lograr cautivar tu corazón ni ser aprobados por tu persona, Señor. Pero hoy
sé que tú pones esta aprobación delante de nosotros. Tú pones esta dignidad dentro de nosotros que nos hace correr tras tu gracia. Vamos, dile ahí: Señor, pon esa aprobación en mí. Pon lo que hace falta en mí para que no dude de tu voz, no dude de tu presencia, porque todo lo que he conocido de ti me ha llevado a una amplitud de conocer tu amor. Pero quiero, Señor, conocer, así como el conocimiento de todos los santos, el saber cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es tu amor, a fin de, Señor, de que podamos caminar en libertad, ser perfectos, ser entendidos, Señor, ser llenos de tu presencia, para que este mundo pueda conocerte de la manera en que tú quieres que te conozca. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sabemos que tú no quieres sacrificios. Quieres que nosotros te conozcamos, Señor, y hoy queremos conocerte. Dile ahí: Señor, yo quiero conocerte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, vamos, dile ahí: abre mis ojos, Señor. Aquí está mi corazón, aquí está mi mente, aquí está todo lo que soy. Y no quiero nada más. No quiero nada más. Entiendo cuánto nos amas, Señor. Entendemos cuánto has dado por nosotros. Y ayúdanos a permanecer. Dile ahí: ayúdame a permanecer, Señor. Ayúdame a permanecer, a no tener esta tibieza, ni tampoco esta frialdad, Señor, ni tampoco esta inestabilidad que me hace ser como las olas del mar, Señor, que no saben y no tienen dirección, Señor, y que son inestables en todos sus caminos. Señor, no quiero ser más inestable. Vamos, dile ahí: Señor, no quiero ser más inestable. No quiero ser más inestable, Señor. Quiero permanecer en ti. Señor, yo sé que hoy es un buen día para regresar a tu corazón. Y si hoy estás lejos del corazón de Dios, dile: Señor, hoy vengo a tu presencia. Hoy vengo sabiendo que en ti puedo volver y puedes dignificarme nuevamente. Señor, aquí estoy. Entra en mi corazón, entra en mi mente. Sé el Señor de mi vida, sé el Señor de mi corazón, sé el Señor de mi mente. Hoy reconozco que tú moriste por mí y que diste todo en esa cruz por amor a mí. Y hoy te doy la entrada a mi corazón para que tomes el trono de Él y pueda yo tener el control de toda emoción, de todo sentimiento, y sea sometido todo ello a la obediencia a Cristo Jesús, y yo pueda caminar en libertad todos los días de mi vida hasta que tú vuelvas por mí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Levanta ahí un minuto más tus manos y dile: Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, por lo que tú haces en mi vida y al lugar a donde tú quieres llevarme, Señor. Muchas gracias, Señor. Te adoramos esta mañana, Señor, y te damos honor y gloria a ti, porque solamente tú lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Amén, amén. Hay cosas importantes en nuestra vida que necesitamos correr confiados en la presencia de Dios. Hay cosas que Dios ha hablado en tu vida, no nada más en este día, en estos días. Cosas a las que necesitamos ser obedientes y determinantes. Así que es tiempo de caminar en fe. ¿Es tiempo de qué? Es tiempo de caminar en fe. Ese es el tiempo. Porque caminar en fe no implica ver solamente milagros, sino aún en medio de todo es poder ver que Cristo y nuestro Padre son glorificados en medio de cada situación. Amén. Amén. Muy bien, pues que Dios me los bendiga muchísimo y que el Señor les guarde en todo lo que hagan durante toda esta semana. Bendiciones.